Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Qué tal es esto? Bien, gracias. Bueno, pues ya estamos aquí casi todos. Entonces, pues hoy vamos a entrar un poco más de lleno en la especificación de los requerimientos. Habíamos visto que todo parte de un problema que hay que resolver, hay que modelarlo y dar la información para el diseño que a través de la informática pueda resolver dicho problema. Entonces sí vamos a ver algunos casos prácticos reales de cómo ha sido el comportamiento de los requerimientos, ¿verdad? Entonces aquí se describe, sí, por parte de una universidad de Dallas, Texas, que en febrero de 2015 este barco pues zozobró. Tenía como antecedentes que había sido construido como un tanque cisterna para transportar combustible durante la Segunda Guerra Mundial, y en ese tiempo se llamaba Musgrove Mills. Eso fue allá en 1944. Luego, en 1947, ya que había terminado la Segunda Guerra Mundial, se vendió a Gulf Oil Corporation para transportar combustible, y entonces pues ya se le cambió el nombre a Gulf Mills. Entonces pues estamos viendo que va sufriendo transformaciones. Luego, en 1961 se vendió a una compañía transportadora marítima, MTL, para transporte comercial, y para ello ampliaron su plataforma, ¿verdad? Ya se hizo más largo, y entonces ya le denominaron Marine Electric. Eso fue en 1961. Entonces, pues recorría la costa atlántica de los Estados Unidos, desde Brayton Point a Norfolk, y sucedió que en 1983 se hundió frente a la costa de la isla Chincoteague, en medio de lo que se consideraba una de las peores tormentas registradas en el noreste por el Servicio Nacional de Meteorología. Pues como vemos, hubo situaciones diferentes. No fue diseñado específicamente para ese uso, y mucho menos para las condiciones meteorológicas que se presentaron. Y pues de toda la tripulación, que eran 36, solamente sobrevivieron 3. Y bueno, pues ahí cabe la pregunta, ¿qué pasó, verdad? Pues se busca hacer una investigación pues para enmendar fallas similares futuras, ¿verdad? Así como en la línea 12 del metro, que encontraron que las soldaduras eran de mala calidad, y con la vibración, el uso, pues se fue deteriorando hasta que falló y hubo un accidente. Pues aquí entonces, ya que se hundió el barco, entonces empezaron a cuestionarse, ¿verdad? Ahí tenemos un diagrama de Chicago donde el problema se presenta como el barco hundido, y empiezan a
surgir las conjeturas, ¿verdad? Unos dicen que la nave no era apta para ese tipo de transporte, que la tripulación no atendió, ¿verdad? Que hubo ahí cierta apatía. Otra por la antigüedad del buque, ¿verdad? Que ya tenía varias décadas de uso. Por otro lado, una tormenta de gran magnitud, ¿verdad? Como no se había presentado en 40 años. Y luego, pues que se enfiló a tierra después de ayudar a Teodora, que era otra nave. También que por la modificación al tamaño jumbo, como buque cisterna, pues que alguna falla debió haber tenido. Por otro lado, también se expuso que había conflicto de intereses de la compañía. Y las tapas de escotilla. Entonces, pues pudieron haber sido endebles, ¿verdad? Y pues después de analizar, buscar posibles explicaciones, pues encontraron que esas que están ahí resaltadas fueron las causas más probables, o sea, no fue una sola. Que no era apta para el transporte, la nave, que la tormenta había sido mucho mayor que en 40 años, que también esa compañía tenía conflicto de intereses. Pues sí, quizás sin tener las medidas de seguridad suficientes se había estado explotando. Y también pues, las tapas de escotilla, ¿verdad? Que no reunían los requisitos. Bueno, pues ya habiendo identificado esas posibles fallas, pues ya se puede tomar medidas, ¿verdad? Si es que ese mismo barco u otro va a dar ese servicio y para incluirlo en el diseño. Bueno, aquí el caso solamente llega hasta ese punto, pero pues de igual forma ustedes se dan cuenta que cuando un helicóptero, algún avión falla, pues lleva la caja negra que le llaman, ¿verdad? Que pues no se daña, aunque se queme o se derribe el vehículo, pues eso luego sirve como punto de referencia para hacer investigaciones y, y por retroalimentar a las compañías que diseñan, que producen, que programan dichos vehículos. Bueno, pues aquí les digo, es para una retroalimentación, ¿verdad? Y lógicamente cuando alguien se presenta ante el trabajo de remodelar o diseñar un nuevo vehículo, pues esa información es un punto de partida, ¿verdad? Es parte de lo que se investiga. Quizás se complementa con preguntas, entrevistas, en fin, buscando evitar ese tipo de problemas en la nueva solución que se dé. Ahora tenemos un ferry coreano que en abril de 2014 se volcó y se hundió. Y al menos 295 de los tripulantes murieron. Bueno, sabemos que un ferry es un vehículo pesado que transporta automóviles, camiones a través del mar, normalmente, a veces también entre ríos, pero normalmente son transportadores marítimos. Y la gente pues sube con su coche y el coche va ahí mismo en el transbordador. Así tenemos en México ejemplos de Playa del Carmen a
Cozumel. Hay transbordadores que salen varias veces al día y pues el que quiere llevarse su coche a Cozumel para quedarse ahí algunos días y desplazarse con él mismo, pues el precio no es tan elevado así como para llevar el coche. Y bueno, pues estos van en la parte baja y la gente más cerca de la plataforma, algunos restaurantes o asientos por ahí. De igual forma también en el Golfo de Cortés pues hay transbordadores que van de Guaymas a La Paz o de Mazatlán a La Paz y esporádicamente de Vallarta hasta La Paz, ¿verdad? O sea, son 3 diferentes puntos en el Mar de Cortés que, bueno, por carretera pues quedan distantes. O sea, lo más cercano es Vallarta. No siempre hay ese servicio, pero luego pueden ir a Mazatlán o bien a Guaymas, Sonora. Y todos ellos concurren en La Paz, Baja California, que bueno, pues es la capital y ya de ahí la gente se desplaza con su coche a Los Cabos o a otros sitios de interés, ¿verdad? A ver las ballenas o a conocer los cactus gigantes o cosas así por el estilo. Bueno, entonces nada más para dar una idea y así pues se encuentran transbordadores en diferentes partes del mundo, así por ejemplo para cruzar el Canal de la Mancha, cuando no había todavía esa carretera abajo del mar, pues ahí es sí es el Mar del Norte. Y también entre los países nórdicos y la Europa peninsular, pues también hay algunos transbordadores, o bien de España a Gibraltar y diferentes lugares. Bueno, entonces tenemos aquí que este transbordador pues se volcó, se salió de su centro de gravedad y pues ahí cabe el análisis, ¿verdad? ¿Cómo solucionarlo, verdad? Una solución es, por ejemplo, tener un sistema de evacuación marina. Ahí estamos viendo un puente que se lanza desde unas balsas, ¿verdad? Para que los pasajeros, pues por ahí se puedan escapar, ¿verdad? A veces ponen resbaladillas para que sea esto mucho más rápido, no depender de la torpeza para caminar de algunas personas, ¿verdad? Y bueno, pues eso es una medida de solución, pero no la única. Otra medida de solución es tener escaleras empotradas en las paredes interiores para de esta manera, pues, poder salir de la parte más baja del barco. Otro problema que se encontró ahí, pues es que aún habiendo caído al mar con vida, pues mucha gente pereció por la baja temperatura, -7 grados centígrados. Ustedes recordarán, pues el Titanic también tuvo una situación similar, ¿verdad? No toda la gente cupo en los botes salvavidas y los que quedaron flotando ahí con tablas o otros asuntos, pues murieron a causa del frío. Y pues aquí también la hipotermia causó muchas de esas bajas, ¿verdad? Ya ven que son casi 300 fallecidos. Entonces, para ese problema, pues ahí también se propone ese tipo de equipos que soportan las bajas temperaturas y que puede costar menos de $200 el juego, ¿verdad? O sea, flotador y tanque, quiero decir, traje protector contra
la baja temperatura. Por otro lado, también se vio que hubo retraso en las órdenes del capitán. O sea que no hubo una reacción inmediata ante el riesgo, ¿verdad? O sea que, pues de momento pensaron que no había un riesgo tan grande, ¿verdad? Y que se iba a estabilizar. Entonces, pues faltaron acciones oportunas, ¿verdad? Para salvar a la gente, la nave incluso. También se supone ahí que hubo falsa lealtad de los armadores, o sea que quienes construyeron el transbordador pues no siguieron las normas adecuadamente. Por otro lado, pues la inexperiencia también, ¿verdad? De cómo se comportaría el transbordador bajo ciertas condiciones. A veces el voltaje es tan abrupto que mueve más allá de lo esperado el barco y pues quizás por eso salió de su centro de gravedad y se volcó. Bueno, entonces pues cada una de esas soluciones es factible, ¿verdad? O se complementan unas con otras. Bueno, por ejemplo, instalar las escaleras pues no requiere ningún estudio de requerimientos. El comprar los trajes a prueba de frío pues tampoco, ¿verdad? Simplemente hay que equipar al barco con ello. Pero para hacer reaccionar a la tripulación adecuadamente, pues aquí sí se puede pensar en un sistema automático de alarma de abandono del barco, abreviado ahí como AASA, alarma de abandono del barco. Entonces, para eso un requerimiento será que el sistema detectará automáticamente un ángulo mayor a 40 grados o un ángulo que cambie el centro de gravedad por encima de un punto del cual la nave no pueda recuperarse. O sea que eso sí es factible de detectar por medio de un sistema, ¿verdad? La posición en ángulo del barco. El sistema emitirá una alarma sonora y audible y enviará automáticamente una señal de socorro con las ubicaciones de los buques. O sea, sin esperar a que reaccione la gente, al darse esa situación de que pone en riesgo el centro de gravedad de la embarcación, pues suena la alarma y todo el mundo tiene que movilizarse, ir a los puntos de reunión, tomar sus trajes, disponerse a abandonar el barco y al mismo tiempo enviar señales a los puntos de socorro, ¿verdad? Para que pues, puedan presentarse, auxiliar. El sistema se ejecutará en una fuente de alimentación independiente, no vinculada a la alimentación principal, y tendrá múltiples rutas de redundancia. Esto quiere decir que no se van a confiar al sistema central de suministro de energía eléctrica, ¿verdad? ¿Por qué? Pudiera dañarse por el agua, por cualquier razón, ¿verdad? Entonces, pues se debe pensar en una planta de emergencia que arranque en automático. Eso lo tienen, por ejemplo, los hospitales. Esto no debe haber ocurrido en Tula recientemente. Ya ven que hubo apagones por el huracán y falló el suministro de energía eléctrica y murieron ahí, creo que 7 o 9 personas, ¿verdad? Que estaban dependiendo del oxígeno. Entonces, pues, normalmente las fábricas o los hospitales tienen una planta de emergencia que en el momento que deja de suministrarse la energía eléctrica, arranca un motor de combustión de diésel o gasolina y empieza a generar energía eléctrica para lo más
urgente, ¿verdad? O sea que si están en una sala de operaciones, ahí no debe faltar la energía eléctrica, ¿verdad? De inmediato abastece a ese lugar crítico. Lo mismo donde quiera que se tenga que estar suministrando oxígeno, pues debe seguir bombeando y surtiendo a los pacientes. El problema es que a veces ese sistema de emergencia no se le da mantenimiento y el día que hace falta, pues no arranca, ¿verdad? Y pues se presentan las fallas, ¿verdad? Normalmente todos los hospitales deben tener el sistema de emergencia, pero de que no funcione, pues eso ya es motivo de estarlo probando con frecuencia, asegurarse que tiene combustible, que no se ha pegado el motor, ¿verdad? Porque si no se arranca con cierta frecuencia, pues esto causa que no funcione. Y bueno, pues en las fábricas los puntos más críticos también, alumbrado, no debe faltar, ¿verdad? Porque pues eso puede causar accidentes, desconcierto y algunas operaciones críticas, ¿verdad? Donde pudieran quemarse o que hubiera gente transportándose, pues eso debe actuar, ¿verdad? Con la planta de emergencia. Y pues las plantas de emergencia no son de gran tamaño, que pudieran imaginarse, son motores del tamaño de un tráiler, pero puestos ahí en tierra y con todo lo necesario para que arranque y genere energía eléctrica. Bueno, pues entonces ese tipo de planta de emergencia debe arrancar en el barco en el momento en que suena la alarma, que se detectó el ángulo de inclinación riesgoso, y también el sistema desplegará automáticamente 1/3 de los sistemas de evacuación marítima dentro de un tiempo especificado, a menos que 2 miembros de la tripulación del barco lo sobrescriban manualmente. Bueno, entonces, pues esos sistemas de evacuación pueden ser los botes salvavidas o el transportador que puede ser flotante, ¿verdad? Y ya con 2 miembros de la tripulación lo autorizan y arranca, ¿verdad? O bien lo inhiben, ¿verdad? Si es que no procede el desalojo. Pero bueno, entonces ustedes están viendo aquí 4 requerimientos muy específicos para tomar acción inmediata, aunque la tripulación se encuentre distraída o asustada o inexperta, ¿verdad? Entonces ya lleva esa protección automática. Bueno, entonces ahí va la importancia de esos requerimientos, ¿verdad? De buscar resolver lo más apremiante, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un diagrama de redes donde se está viendo como punto de partida la pérdida de vida en desastres marítimos, ¿verdad? Entonces, si aquí hubo una incertidumbre o ¿cómo se llama también? Pues sí, indiferencia o falta de responsabilidad de abandonar el barco, pues esto se subsana con ese sistema automático, ¿verdad? Que hemos visto, ¿verdad? Entonces, pues ya de las 4 causas posibles de ese accidente, pues ya aquí tenemos en automático resuelto. Decíamos, pues las otras no son, bueno, ciertamente el sistema de evacuación marino también procede de esta misma alarma, ¿verdad? Decíamos que podría dar la señal para que los sistemas de evacuación entraran en funcionamiento, ¿verdad? Si se van a inflar algunas balsas o ese transportador es inflable también, pues debe funcionar, ¿verdad? A menos que lo obstaculizaran, ¿verdad? Que dijeran, no va a hacer falta, bueno, ya con 2 oficiales de la tripulación podría
evitarse si es que no va a usarse, ¿verdad? Luego, pues aquí decíamos esos trajes a prueba de frío, también ya están disponibles, ¿verdad? Si ese barco siempre está en aguas heladas, pues siempre lo deberá tener y será como parte del protocolo de seguridad. Normalmente cuando se aborda un barco, a los pocos minutos a todos los pasajeros se les instruye cómo hacer para actuar en caso de un accidente, dónde se van a dirigir, ¿verdad? Porque hay diferentes escaleras, entonces el pánico puede causar que la gente se estorbe, pues sí, el correr y causar pánico a veces es más peligroso que el motivo en sí. Entonces, por ese motivo, pues ya todo el mundo sabe por qué escalera debe dirigirse. También hay una persona que lleva un número y ese número se lo deben aprender y es al que deben seguir. O sea, un equipo de salvamento que los va a conducir al sitio donde están los botes salvavidas o cosas así. Pues para evitar también que todos se aglomeren en el mismo sitio. Imagínense si hay 50 botes salvavidas y todos van a querer subirse al mismo, ¿no? Entonces, simultáneamente hay diferentes puntos de reparto y de abordaje y de salvamento, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante la seguridad, o sea, que la gente sepa dónde está su traje salvavidas, en este caso a prueba de agua helada o para flotar, qué hacer con los niños, o sea, igual como cuando se aborda un avión, ¿verdad? También ahí explican todas las medidas de seguridad, si cae al mar, si, en fin, si falta oxígeno, cómo están las mascarillas y todo eso. Bueno, entonces es un asunto importante la seguridad y asimismo si estas escaleras se tienen que utilizar para gente que está en la parte baja del barco, bueno, pues subir por esas escaleras para no obstaculizar las escaleras normales por donde pudiera subir la gente, ¿verdad? Y se entiende pues que esta gente que usa las escaleras empotradas, pues es la que va a auxiliar a que puedan escapar, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estamos viendo todo un problema, cómo se resuelve, ¿verdad? Estamos partiendo de ahí para establecer requerimientos. Si hay necesidad de señales o cualquier otra cosa, pues todo eso se puede incluir en el sistema, ¿verdad? A veces se puede especificar que, por ejemplo, aparezcan luces de colores que señalen la ruta, las flechas, los números, en fin, para que la gente pueda actuar ordenadamente y minimizar los riesgos. Bueno, pues entonces estamos viendo aquí que parte uno de analizar el problema. Aquí nos marca 10 minutos para que nos acabe el tiempo y bueno, pues de ahí nos reconectamos, ¿verdad? Entonces hay que definir opciones de solución, que pues ya vimos, se hace una lluvia de ideas, se priorizan las posibles soluciones, se busca cómo ponerlas en práctica, pero primero que nada hay que definirlas, ¿verdad? O sea, para que haya un sistema que auxilie, pues hay que describirlo, ¿verdad? Ya vimos ahorita ante situaciones críticas qué tipo de sistemas pueden auxiliar y cómo alimentar esos requerimientos a partir de riesgos, de soluciones, de acciones que se tengan que programar en tiempo, en lugar y todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces todo eso nomás es para sensibilizarse que en todo tipo de problema el cliente normalmente lo explica, ¿verdad? Ya sea que haya pasado por una catástrofe o no, simplemente cuáles son sus necesidades. Entonces, pues ya quien va a suministrar el
el servicio de un sistema, pues en función de lo que investigue, de lo que logre con entrevistas, con algunas técnicas de obtención de información, de las que ya vimos hace 2 clases, bueno, hace 2 temas, pues de ahí se van estableciendo los requerimientos funcionales y los no funcionales, y asimismo se delimita el problema, ¿verdad? O sea, el asunto es que los requerimientos resuelvan el problema con eficacia, o sea que si hay un ángulo peligroso, por ejemplo, pues ese se debe establecer y decir, en ese momento debe actuar. Pero tampoco dejar de considerar posibilidades, ¿verdad? Y también tener cuidado en no exagerar, ¿verdad? Porque si las medidas de solución van más allá de lo necesario, pues eso tiende a encarecer innecesariamente el problema, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante el investigar, el entrevistar, el definir hasta dónde es necesario abordar el problema. Y de esta manera, pues ya se programa, se suministran los lenguajes que conduzcan a la solución del problema, ¿verdad? Bueno, esto ya vendrá después. En nuestro curso ya sabemos que el objetivo es especificar, pero esa especificación pues trasciende y tiene que tomar en cuenta el objetivo, es la solución. O sea, ¿qué queremos solucionar? Bueno, dar todos los detalles para que ya luego el programador los tome en cuenta. De este modo, pues, la especificación de los requerimientos por parte del desarrollador se obtiene a partir de la lista consolidada de requerimientos. Y es el documento que debería utilizar los programadores para implementar el sistema. O sea, ¿qué es lo que le entrega el ingeniero de requerimientos al programador? Y el vocabulario utilizado no es tan erróneo como podría suponerse, pues el requerimiento es parte de un ambiente de soporte de programación. O sea que ya con los requerimientos bajo ciertas características que no sean ambiguos, que haya cierta usabilidad, que tengan especificaciones concretas, ¿verdad? Numéricas, pues con esto ya la solución va a ser más eficaz. Y esto coincide con la guía de módulos, que es parte de la documentación de diseño, o con el modelo funcional desarrollado durante la fase homónima del ciclo de vida de cascada. Bueno, eso de cascada es algo que en cierto modo mencionamos junto con los prototipos, ¿verdad? Que había unos que eran provisionales, ¿verdad? O descartables, desechables. Y los de cascada, pues esos sí van evolucionando. Y los vamos a ver en una sesión en particular, un poco más adelante. Bueno, entonces los conceptos erróneos pues pueden deberse a dificultad para obtener los requerimientos de un usuario en la terminología del sistema experto, lo que se denomina cuello de botella en la adquisición de conocimiento. Por eso era tan importante lo que se mencionó en la obtención de la información, pues que hay que ir a las personas idóneas, ¿verdad? Tener pláticas previas con los niveles altos. Ellos nos pueden recomendar quiénes son las personas más adecuadas para que nos den la información. Eso enriquecerlo con observaciones, con documentación existente. Y si había un sistema anterior, pues también ver cómo funcionaba y buscar una solución mejor, ¿verdad? Porque cuando se está renovando, modernizando un sistema, pues lógicamente debe llevar mejoras. Y el usuario, pues, participar en todo ello, ¿verdad? Y también tener el juicio suficiente para saber si algunas cosas proceden o no, ¿verdad? Y eso discutirlas con el cliente y finalmente formalizarlas y validarlas.
Hay dificultad para establecer un marco común de entendimiento entre el analista y el usuario, es decir, no hablan el mismo idioma. Pero se dice que los requerimientos deben llegar hasta el usuario, ¿verdad? Que es el más cercano, el que va a manejar el sistema y entender lo que quiere decir y eso transmitirlo a través de los requerimientos. Y para evitar errores, pues tiene que haber una comprensión común de los requerimientos entre los miembros del equipo. Ya vimos que los miembros del equipo pues son de ambas partes y hasta los niveles que sea necesario en ciertas ocasiones. Involucrar los niveles de negocio necesarios. Pues sí, dependiendo de la importancia del nivel de avance, puede uno trabajar con altos niveles, medios, bajos o todos ellos, ¿verdad? Por lo menos en la fase de presentación, pues es importantísimo que sientan el compromiso todos ellos, el respaldo de los niveles superiores y la apertura, ¿verdad? Sentirse corresponsables y formar un equipo de trabajo para que no haya fricciones, desacuerdos, pugnas, chismes, todo eso. Evitar funcionalidades que no serán usadas y escenarios que provoquen la pérdida de malinterpretación y no permitan la captura de requerimientos. Pues hay que tener un buen juicio, lo que les decía hace rato, usar lo necesario para que se resuelva el problema. Y procurar mantener el enfoque original. O sea, el cliente expone el problema y sobre ese se debe centrar y si algo adicional se presenta, bueno, pues discutirlo y si se va a incluir, pues debe haber una autorización, ¿verdad? Porque eso va a implicar cambio en tiempo, en costo y eso pues se podría ver mal, ¿verdad? Pero ya que en el momento en que se autoriza algo adicional, bueno, pues ya se tiene que desfasar el tiempo de entrega y el costo. Evitar englobar múltiples requerimientos en uno solo. Entonces, pues ahí también tener cuidado de que los requerimientos sean específicos, lo suficientemente precisos y entendibles. Entonces, fíjense ahí, por ejemplo, cómo deben describirse los requerimientos para que sean verificables. Bueno, ya casi se nos acaba aquí el tiempo, pero bueno, ahorita tenemos que la palabra debe es muy consistente, ¿verdad? El sistema debe proveer, debe hacer cumplir con, debe tener una interfaz con, debe dar soporte para que el jefe de contabilidad define escenarios de auditorías, debe tener pantallas de ingreso de posibles escenarios de auditoría. Bueno, pues todo esto se va estableciendo hasta donde sea necesario para fines del problema a resolver. Bueno, ya casi estamos todos otra vez. Entonces, aquí se recomienda evitar el uso de estas palabras o frases ambiguas, ¿verdad? En vez de hablar de minimizar o maximizar, pues dar valores precisos, ¿verdad? Mayor o igual que, o menor o igual que, o cosas así específicas, ¿verdad? Eso de que sea rápido, pues también es muy vago, ¿verdad? Decir ahí una respuesta en 5 segundos, en 10 segundos, o que avance
con una velocidad de 5 metros por segundo, en fin, que sea preciso y que sea amistoso al usuario, o sea, amigable más bien, ¿verdad? Eh, pues que sea claro y entendible, pero esto también especificarlo, ¿verdad? Ya vimos en algunos ejemplos que decía que no le debe llevar más de un turno en conocer el sistema y dominarlo, o que después de 15 días de no usarlo, que lo recuerde con facilidad, ¿verdad? Entonces, eso de amigable o amistoso es vago, o sea, hay que precisarlo, ¿verdad? Y depende de la complejidad, pues a veces se puede decir, bueno, pues le va a llevar una semana, 3 días, algunas horas, en fin. Y lo mismo el recordarlo, que a la primera se recuerde. Y lo de fácil, pues también tiene mucho que ver con lo amigable, ¿verdad? Entonces, pues por eso se utilizan los prototipos, ¿verdad? Para que se muestre qué aparecerá allí y en función de ello, pues ya se acuerda y si el usuario está participando, dice, perfecto, eso está clarísimo para mí. Y además que sea suficiente, ¿verdad? Que no falten datos, pero precisarlo también, ¿verdad? O sea, todo eso de medidas imprecisas eh, puede causar errores, ¿verdad? Entonces, más bien ahí con qué cantidad o, en fin, depende de capacidad de lo que se pretenda describir, darlo cuantitativamente. Adecuado, pues, no, eso de que un requerimiento diga que tiene que ser adecuado, pues es vago también, o sea, tiene que decir, debe hacer concretamente qué, ¿verdad? Y bueno, rápido, bueno, ya se repite, ¿verdad? Arriba decía que sea rápido. Bueno, entonces, les digo todo eso, precisarlo, es lo importante. Todavía si en nuestros requerimientos que llevamos a la fecha algo así es impreciso, pues hay que tratar de redondearlo. Especificación de requerimientos. Esa abreviatura ustedes se la van a encontrar en textos y en publicaciones y demás, ¿verdad? SRS pues quiere decir especificación de requerimientos de software, ¿verdad? Que viene en inglés. Entonces se genera el documento con el mismo nombre que contiene una descripción completa de las necesidades y funcionalidades del sistema que será desarrollado. O sea, esa es la descripción de los requerimientos. Describe el alcance del sistema y la forma cómo hará sus funciones, definiendo los requerimientos funcionales y los no funcionales. También define los requerimientos de hardware y software, diagramas, modelos de sistemas, cualquier otra información que sirva de soporte y guía para fases posteriores. El resultado final de las actividades de análisis y evaluación de requerimientos. Pues sí, entonces, como ya les mencioné que es una secuencia, ¿verdad? Desde que se investiga, se describe, se valida y finalmente ya queda formalizado y documentado, bueno, pues se puede ir avanzando progresivamente. La fuente básica de comunicación entre clientes, usuarios finales, analistas de sistema, personal de pruebas, etc. Bueno, pues entonces todo el mundo parte de los requerimientos y muchas veces participa en la descripción de los mismos. Ahora, sí recuerdo un caso de un sistema para reportar accidentes de tráfico. Pues el avance fue muy amigable, según lo explicó el desarrollador, decía, porque
pues había formatos que se usaban previamente y estos se sustituyeron por un sistema y los usuarios participaron y los que supervisaban y el administrador del sistema. Entonces, estando todos ellos presentes, pues esto fue muy factible y avanzó rápido el proceso de descripción de requerimientos. Luego dice, los clientes y usuarios comprueban si lo que se está proponiendo coincide con las necesidades de la empresa. Pues definitivamente, ¿verdad? Así, los que estaban utilizando formatos llenados a mano, pues enseguida decían, perfecto, ahí está todo lo que yo necesito, y además se facilita, ¿verdad? Porque en algunas veces ya me marca concretamente diferentes situaciones. Por ejemplo, ahí en ese ejemplo que estoy recordando, pues ahí decía que un accidente podría ser entre dos vehículos o entre varios vehículos, o vehículo y peatón, o vehículo y bicicleta, en fin. Entonces ya todos esos casos estaban identificados y eso conducía pues a ir avanzando en el uso del sistema, ¿verdad? Los analistas y programadores determinan el producto a desarrollar. Bueno, pues ellos son quienes ya lo ponen en operación, lo prueban con pruebas funcionales y de sistemas, y el administrador del proyecto tiene referencia y control de la evolución del sistema. O sea que ya después de los requerimientos siguen en esas siguientes fases hasta que ya se prueba y valida y todo el tiempo el administrador del sistema pues debe estar involucrado, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la documentación de los requerimientos. Entonces, bueno, pues esto es un programa de capacitación, dice que se hace, se abrevia como CASA, y está describiendo ahí alcances, ¿verdad? Diseñar un programa de capacitación en gestión de proyectos con base en el estándar de Project Management Institute, el cual se coordinará con el personal de OTCIT. Bueno, pues es la compañía suministradora. Le dan un código y una prioridad. Y así, cada requerimiento se va describiendo con su respectivo código y la prioridad que tiene, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, muy alto es también realizar el dictado del contenido teórico práctico del programa de capacitación, que deberá tener un mínimo de 60 horas lectivas para 20 participantes. Fíjense, entonces dan datos precisos ahí. Otro acá, presentar un documento final que incluya una memoria de las actividades realizadas, resultados alcanzados y todo el material elaborado durante la consultoría. Y vean ustedes aquí como stakeholder quienes avalan esto, ¿verdad? Aquí dice cumplir con los recuerdos presentados en la propuesta respetando los requerimientos del cliente. Y él establece ahí que sea alto. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo. Una empresa de aviación requiere un programa para la ruta de una ciudad a otra usando solo los vuelos disponibles. El usuario son las agencias de viaje en el país y el cliente son las empresas de aviación. O sea que va a ser un programa para la ruta de una ciudad a otra. O sea, se enfoca a 2 ciudades, ¿verdad? Y solamente los vuelos que hay disponibles. Entonces, funcionalmente dice, 2 ciudades C1 y C2, el programa debe dar el itinerario para ir de C1 a C2 usando los vuelos de la empresa. Solo hay un requerimiento funcional explícito, sin embargo, lo usual es que en un problema haya varios de ellos. Bueno, entonces aquí ya está diciendo que debe mostrar, ¿verdad?, el sistema, el itinerario para ir de una ciudad a otra, ¿verdad? Pueden ser vuelos directos, vuelos con escala, diferentes rutas. El mundo del problema, en el enunciado no está
está explícito, pero para poder resolver el problema es necesario conocer todos los vuelos de la empresa, la lista de ciudades a las cuales va, y de cada vuelo es necesario tener la ciudad en la que parte, la ciudad a la que llega, la hora de salida y la duración del vuelo. Aquí debe ir todo el conocimiento que la empresa pueda ser necesario para resolver requerimientos funcionales. Pues sí, como les decía, no solamente hay vuelos directos, también hay vuelos que hacen escala, ¿verdad? Quizás en C1 llega un vuelo que viene del extranjero y de ahí nos puede llevar a Cancún o Acapulco, ¿verdad? Y pues se tienen que tomar en cuenta todos, ¿verdad? No solamente los que son directos. Y como un requerimiento no funcional, sería mencionar el enunciado de distribución, ya que las agencias de viaje están geográficamente dispersas y se debe tener en cuenta esta característica al momento de construir el programa. O sea que, pues ese es un asunto propiamente empresarial, ¿verdad? O sea que las empresas de aviación se valen de las agencias de viajes para tener esa, pues esa reservación, solicitar ese servicio. Bueno, actualmente pues no solo las agencias de viajes, ¿no? También hay compañías con las que puede uno por internet consultar disponibilidad de vuelos en tal fecha y elegirlos y reservarlos e incluso pagarlos, ¿verdad? Bueno, entonces hay una herramienta de ingeniería de requerimientos que se llama CASE y es el proceso de especificación de sistemas. Facilita y formaliza la comunicación entre el cliente, el proveedor y los distintos miembros del equipo de desarrollo. Facilita la captura, organización y análisis de las condiciones, así como la especificación de la solución mediante el apoyo metodológico adaptable a cada cliente. Bueno, hay compañías que ofrecen formatos, los puede uno consultar en internet, pero pues a veces dan acceso gratuito, limitado, y luego hay que pagar para seguirlo usando. Sin embargo, en la práctica las compañías no usan esos sistemas normalmente, sino que tienen uno propio, ¿verdad? Pero el criterio que se sigue es conforme a lo que vamos viendo aquí en el curso. Esto de UML es el autor de los casos de uso que ya vimos en clases pasadas, ¿verdad? O sea, es un lenguaje gráfico que permite especificar, modelar, construir y documentar los elementos que forman un sistema de software principalmente orientado a objetos. Sin embargo, no está orientado a objetos solamente, ¿verdad? Entonces, este lenguaje tiene reglas sobre cómo agruparse los elementos del lenguaje y el significado de esta agrupación. El modelado es visual, mediante su sintaxis se modelan distintos aspectos del mundo real que permiten una mejor interpretación y entendimiento de este, y unifica varias técnicas de modelado en una sola. Bueno, pues entonces ahí, como ven, recurre a diagramas de casos de uso, que ya vimos, diagramas de clases, que son diagramas de dominio, representación de conceptos que intervienen en un problema, o también un diagrama de clases de software. Bueno, ya son más avanzados estos, diagramas de secuencia, diagramas de colaboración, diagramas de estados y otros diagramas. Bueno, pues hasta ahorita en el curso usaremos los casos de uso que ya los han aplicado, y por lo mismo, pues esto, como veíamos, narran el comportamiento dinámico de cada actor, expresa requerimientos funcionales, también pueden ser no funcionales, o sea que le dimos prioridad a los funcionales cuando vimos este tema. Son muy útiles para explicar el funcionamiento del sistema, prioriza requerimientos cuando el sistema se desarrolla en forma incremental, elabora manuales de usuario y especifica pruebas de aceptación. Pues entonces, con ese entorno que se ve alrededor de cada actor, puede uno ir a especificar las pruebas,
que también algo vimos ya de esto, qué pruebas se requieren, ¿verdad? Y asimismo, cuando los prototipos son evolutivos, pues se va relacionando. Mejora la trazabilidad de los requerimientos durante el proceso de desarrollo de software. O sea, la trazabilidad es la secuencia que sigue, ¿verdad? ¿Qué viene después de cada requerimiento? Y pues definitivamente los diagramas de casos pues son muy útiles en esto, casos de uso. Se pueden desarrollar en paralelo con los requerimientos del sistema de forma iterativa. Pues iban evolucionando. Bueno, pues entonces estos ya vimos que se especifican textualmente, hay que poner alguna descripción y tiene que ser esencial, o sea que vaya al grano, ¿verdad? También es recomendable detallarlo, ¿verdad? Para que no se olvide nada. Tenemos ahí un ejemplo, miren. Si un profesor, para consultar estadísticas, primero se identifica, el sistema debe autentificar al profesor y ofrecerle una lista de estadísticas disponibles. El profesor debe seleccionar una de las opciones disponibles. El sistema debe presentar un informe con los datos solicitados y si así lo desea, el profesor imprime el informe. Bueno, entonces ahí vemos toda la secuencia para consultar en un sistema estadísticas de diferentes materias, ¿verdad? Porque ahí puede ser de diferentes materias que imparte el profesor. Entonces, ya viene ahora sí, por caso de uso, ¿verdad? Que el profesor se identifica, se autentifica, selecciona las opciones, el sistema le da los datos y si lo requiere, pues los imprime. Si tras un tercer intento la autenticación no se realiza con éxito, se guarda la incidencia en un registro y se impide volver a acceder a la aplicación desde la misma durante 15 minutos. O sea que si se ve necesario, pues se bloquea, ¿verdad? Si no era la persona indicada. Digo, parecido a lo que tarda, digo, a lo que intenta uno a veces con una tarjeta de crédito, de débito, si a la tercera no da el password correcto, pues se bloquea y hasta que ya telefónicamente el usuario pide que se desbloquee. Bueno, pues depende del nivel de seguridad que se pretenda, puede ser suficiente con esto que se menciona aquí, 15 minutos de bloqueo. El sistema debe estar preparado para aceptar 100 sesiones simultáneas. Fíjense aquí, ya se está estableciendo una capacidad, ¿verdad? 100 sesiones con profesores distintos, sin degradar su rendimiento más de un 50% respecto a un usuario único. O sea que cuando mucho se va a tardar el doble habiendo 100 usuarios que si hubiera solo uno. Bueno, entonces aquí lo interesante es ver eso de que se dan datos precisos, ¿verdad? 15 minutos de bloqueo, capacidad hasta 100 profesores y el rendimiento cuánto puede decrecer. Entonces el profesor ejecuta el programa de consultas de estadísticas, le piden que se identifique y si la identificación es positiva se presenta una lista con las estadísticas disponibles. Ahí aparece el número de alumnos y porcentaje de repetidores de sus asignaturas, clasificación de alumnos por nota en cada asignatura. Bueno, pues está viendo ahí un historial, ¿verdad? De los alumnos de esa generación, por decir algo. Una vez que el profesor ha seleccionado una de las estadísticas, el programa presenta los datos correspondientes a la misma, agrupando la información por asignaturas y al final para todas sus asignaturas en conjunto. Bueno, pues la manera de cómo puede consultar y elegir y para imprimir. Y el profesor termina de ver la estadística, se presenta de nuevo la lista de estadísticas disponibles. Si no desea ver otra estadística, termina la ejecución de la aplicación. Bueno, pues entonces estamos viendo aquí, para un caso muy particular, cómo se
presentan las opciones y para dar el servicio a los profesores para la consulta de estadísticas. Bueno, pues entonces así estamos viendo que el modelo de requerimientos se puede auxiliar de casos de uso, de diagramas de clases, de interfaces. Y ahí vemos pues ya el caso de un cine, ¿verdad? De un usuario que se registra, se puede hacer una reservación, consultar la información, qué películas exhiben, el sistema lo valida, le ofrece los servicios, registra su tarjeta para pago, paga y ya reserva la sala de cine que le interesó. Bueno, pues aquí como un avance, un diagrama de clases consiste en eso, ¿verdad? O sea que está viendo cuáles son los puntos de actuación, ¿verdad? El cliente se registra su tarjeta y puede reservar una película. Y esa película pues también depende en qué sala y ahí obtiene el boleto. También consulta las tarifas, solicita un lugar y el horario, ¿verdad? O sea, si esas películas se exhiben cada 2 horas o algo así, pues entonces ahí tenemos representado como casos de uso y como diagrama de clases, ¿verdad? Todo lo que está involucrado en el proceso. Y luego ya como un prototipo, podríamos decir, cómo aparece el sistema de reservaciones, ¿verdad? Primero él se identifica, luego son los datos que le piden, ¿verdad? Dirección, teléfono, correo y demás, y con eso ya queda registrado. Después, aquí ya viene el registro del usuario y bueno, ya están especificadas los pasos, ¿verdad? Como requerimientos que le está pidiendo y el usuario selecciona registrar y salir. Selecciona registrar el sistema, genera un nuevo registro y obtiene el registro de usuario, administra el registro de usuario y pues todo lo mismo que vimos aquí en el diagrama de casos de uso, ya lo estamos viendo aquí reflejado en requerimientos. Entonces, aquí estamos viendo una tablita, ¿verdad? De qué incluye cada paso, ¿verdad? Así, por ejemplo, la reservación, número, cliente y fecha. El registro, identificación, nombre, dirección, ciudad, bueno, todo lo que está registrado del cliente. El boleto, pues ya le dice qué es lo que va a exhibir, en qué sala y el horario. La silla, de qué número y si hay categorías diferentes, ¿verdad? Diferentes pisos o cosas por el estilo. El cliente, su nombre, el horario, cuándo y a qué hora va a exhibir la película, la sala, cuántos tiene de capacidad y si hay lugares disponibles, la tarifa, la película, también qué género y qué público. Sí, para qué público va orientada, ¿verdad? Para menores o mayores, en fin. Y para registrar la tarjeta, pues con sus datos, ¿verdad? De banco y número de tarjeta. Bueno, pues entonces con esto lo que se busca es profundizar un poquito más en el asunto de los requerimientos para buscar si es necesario precisar o agregar algunos más, ¿verdad? Usted ya tiene un gran avance en esto. Ahorita pueden auxiliarse con esos ejemplos que hemos visto, orientado hacia el problema o hacia el servicio que se desea dar, a lo que tiene que hacer cada uno de los actores, si algún dato está faltando, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Que nos ilustra
aquí paso a paso cómo se va dando la instrucción. Bueno, pues entonces el trabajo consiste en que revisan sus requerimientos y de algún modo son imprecisos, cuantificarlo. Si algunos de ellos son incompletos, bueno, pues complementarlo. Si algunos datos pudieran faltar, también incluirlos ahí. Y de esta manera, pues irlo perfeccionando, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengan? No, todo claro. Bueno, Todo bien. sí. Pues si no hay más dudas, pues entonces ya les recomiendo si ahora mismo se pueden poner a revisar los avances que tengan y si estos datos que hemos visto hoy les pueden ser útiles para redondear sus requerimientos. Hasta les podría yo pedir que lo señalen de algún modo con un color para que en la clase próxima cada uno pudiera mostrar, decir, bueno, pues vimos que hacía falta precisar esto, agregar este dato, esta función y ver qué avance pudimos tener con esta teoría, ¿verdad? Entonces ya en lo que ustedes han avanzado, ahí me muestran qué cosa complementaron. Perfecto. Si no hay más dudas, entonces nos vemos en el próximo, ya es el lunes, ¿verdad? Sí, el lunes nos veremos, Dios mediante, que tengan un buen fin de semana y hasta luego entonces. ¿De acuerdo, profe? Muchas gracias, profe. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Igualmente. Nuevamente, profe. Bueno, hasta luego entonces. Dios.